Antes de continuar, una advertencia silenciosa. Este contenido no fue creado para entretener, fue creado para incomodar, para sembrar una duda que no se apaga fácilmente. Si alguna vez sentiste que la fe te fue enseñada incompleta, si alguna vez sospechaste que la riqueza es un tema prohibido a propósito, entonces este mensaje es para ti. Suscríbete ahora, no como apoyo al canal, sino como un acto de vigilancia mental. Porque lo que estás a punto de escuchar no se encuentra dos veces por accidente. El dinero no es neutral, la fe tampoco. Y cuando ambos se cruzan en la mente humana, algo despierta. Cada año, millones oran pidiendo prosperidad. Cada año, la mayoría sigue atrapada, no por falta de fe, sino por un error invisible, antiguo y cuidadosamente malinterpretado. Napoleon Hill no comenzó buscando riqueza, comenzó buscando una ley tan peligrosa que, durante siglos, fue cubierta con símbolos, parábolas y silencios estratégicos. La misma ley que la Biblia esconde a plena vista, y que pocos se atreven a leer sin miedo. Hill descubrió algo perturbador: la pobreza no es solo económica, es mental, es espiritual, y, sobre todo, es inducida. En sus conversaciones privadas, nunca destinadas al público, Hill confesó que la Biblia no condena la riqueza, condena la inconsciencia, condena la mente dividida, condena al hombre que ora con los labios, pero piensa con miedo. Este es el primer secreto prohibido. La fe sin estructura mental no crea nada. La psicología moderna lo confirmaría, décadas después. Estudios en neurociencia cognitiva muestran que el cerebro no distingue entre una creencia espiritual intensa y una convicción emocional profunda. Para la mente, fe y expectativa activan los mismos circuitos neuronales. La red de saliencia, el sistema dopaminérgico, el lóbulo prefrontal que decide que es posible y que debe ser descartado antes de intentar. Hill entendió lo que hoy Harvard apenas comienza a admitir: no recibes lo que deseas, recibes lo que consideras real. La Biblia lo expresó con crudeza siglos antes: como el hombre piensa en su corazón, así es él. No dice cómo ora, no dice cómo pide, dice cómo piensa. En el núcleo, en el centro silencioso donde no hay palabras, solo certeza o duda, aquí nace el primer abismo, porque la mayoría cree, pero no se permite creer del todo. Hill observó que las personas religiosas fracasaban financieramente no por humildad, sino por culpa, una culpa heredada, transmitida como virus cultural. La idea de que la riqueza y la espiritualidad son opuestas, un campo de distorsión colectiva, una mentira repetida tantas veces que se volvió moral. Las tradiciones antiguas nunca pensaron así. En el judaísmo, la prosperidad era señal de alineación. En el cristianismo primitivo, la pobreza era una condición, no una virtud. En el budismo, el apego es el problema, no la abundancia. Pero con el tiempo, el mensaje se torció, el espejo se oscureció, y el miedo se volvió doctrina. Napoleon Hill lo llamó doblemente. La Biblia lo llamó pecado. La psicología lo llama disonancia cognitiva. Es el estado más peligroso del ser humano: pedir riqueza mientras se la teme, admirarla mientras se la desprecia, buscarla mientras se castiga a quien la posee. Ese conflicto genera un sabotaje silencioso, no consciente, automático. La neurociencia lo explica hoy: cuando una meta activa simultáneamente deseo y amenaza, el cerebro entra en bloqueo. El sistema límbico que envía señales contradictorias. La acción se fragmenta, la oportunidad se percibe como riesgo, y la mente, en modo supervivencia, elige la escasez conocida antes que la abundancia incierta. La Biblia ya lo había advertido con una frase incómoda: no se puede servir a dos señores. Hill interpretó esto no como moral, sino como arquitectura mental. Dos señores en la mente crean parálisis, uno solo crea poder. Los primeros signos de alerta aparecen de forma sutil, como escenas de un thriller psicológico. Personas que hablan de dinero con sonrisa tensa, que justifican su estancamiento con espiritualidad, que repiten frases nobles mientras evitan decisiones incómodas. Es el sorriso venenoso del autoengaño, la fe usada como anestesia, no como motor. A nivel colectivo, este error se amplifica. Familias enteras heredan la narrativa de sacrificio eterno. Comunidades enteras celebran la carencia como pureza. Se forma una posesión simbólica, la identidad del buen pobre, un arquetipo poderoso, difícil de romper, casi sagrado. Hill advirtió que romper este hechizo provoca rechazo social. El que despierta es llamado arrogante. El que prospera es acusado de traidor moral. Así,
La sociedad protege y su propio campo de distorsión. El protocolo de protección comienza con una retirada estratégica, interna. No discutas. No prediques. Observa. Levanta la conciencia como escudo. Detecta cada pensamiento automático de culpa, cada incomodidad al imaginar abundancia, cada voz interna que asocia éxito con peligro. Pon un límite inmediato a esa narrativa. No luches contra ella. Desactívala. Hill enseñó que la fe verdadera no es emoción. Es decisión sostenida. Es elegir una imagen interna y permanecer allí incluso cuando la realidad todavía no la confirma. El clímax de este primer secreto es brutal. La Biblia nunca prometió riqueza. ¿A quién pide? La prometió a quien cree sin dividirse. Y la pregunta final queda suspendida, como un eco oscuro en la mente. Si tu fe fuera real, tu vida lo demostraría. La fe no es luz, la fe es fuego. Y el fuego, si no se controla, destruye al que lo invoca. Detén el video por un segundo, respira. Si algo de lo que escuchaste hasta aquí te provocó resistencia, enojo silencioso, una incomodidad difícil de explicar, ese es el punto exacto donde la mente empieza a defenderse. Déjanos una señal en los comentarios. No expliques. No te justifiques. Escribe apenas una palabra. Conciencia. Ese gesto simple, drena tu mente a no huir cuando la verdad se aproxima. Paul Hill comprendió algo que incomoda tanto a teólogos como a científicos. La fe no es un concepto moral. Es un mecanismo psicológico. No premia. No castiga. Responde. La Biblia jamás habló de fe como esperanza pasiva. Habló de fe como certeza anticipada, como una convicción tan profunda que altera el comportamiento antes de que el resultado exista. Fe es la certeza de lo que se espera, no la posibilidad, no el deseo, la certeza. Aquí se revela el segundo secreto prohibido. La fe auténtica altera la percepción del riesgo. Hill observó que los hombres que acumulaban riqueza sostenida compartían un rasgo inquietante. Actuaban como si el resultado ya estuviera decidido. No eran imprudentes, eran coherentes. Su mente no debatía internamente si avanzar o no. Avanzaba. Décadas después, la neurociencia dio nombre a este fenómeno. Investigaciones en psicología cognitiva demostraron que el cerebro humano filtra la realidad a través de modelos predictivos. No reaccionamos a lo que vemos, sino a lo que esperamos ver. El sistema reticular activa o bloquea oportunidades según lo que considera compatible con la identidad interna. En términos simples, si no te ves próspero, no verás los caminos hacia la prosperidad, aunque estén frente a ti. La Biblia codificó esta verdad en parábolas para protegerla. Porque el conocimiento directo habría sido peligroso. Porque una mente sin ética, pero con fe absoluta, es capaz de crear y destruir. Las tradiciones antiguas lo sabían. En el hermetismo, la imaginación era la matriz del mundo. En el budismo, la mente precede a todas las cosas. En la filosofía griega, el nous, la mente superior, era el principio creador. Hill no inventó nada, descifró. Pero aquí es la advertencia oscura. La fe funciona incluso cuando está mal dirigida. La misma estructura mental que crea riqueza puede crear ruina. La misma certeza que edifica puede encadenar. La Biblia lo insinuó con terror silencioso. Lo que el hombre teme, eso le acontece. No es castigo divino, es coherencias psicológica. Los primeros signos de peligro aparecen como escenas de suspenso lento. Personas que repiten patrones de fracaso con precisión matemática, que siempre atraen el mismo tipo de socios, deudas, traiciones, que llaman destino a lo que es programación interna. Hill llamó a esto fe negativa. La ciencia lo llama sesgo confirmatorio. La espiritualidad antigua lo llamó maldición, no porque venga de afuera, sino porque habita dentro. Familias enteras transmiten esta fe oscura, sin saberlo. Frases dichas en la infancia, miradas de miedo al dinero, relatos de pérdida repetidos como advertencia. Se crea un campo invisible, un campo de distorsión de la realidad, una posesión colectiva. La sociedad refuerza el hechizo, celebra la prudencia extrema, castiga al que se arriesga, ridiculiza al que cree demasiado. Así, la fe poderosa es domesticada, convertida en ritual vacío. Hill fue claro: la fe sin acción disciplinada es ilusión. La acción sin fe es agotamiento. El equilibrio es raro, y por eso es peligroso. El protocolo de protección exige vigilancia constante. Observa tus palabras, no como moral, sino como diagnóstico. Cada vez que dices, no es para mí, activas un límite. Cada vez que dices algún día, postergas tu identidad. Cada vez que admiras, sin permitirte,
Refuerzas la distancia, levanta la conciencia como escudo, interrumpe el pensamiento automático, reescribe la imagen interna antes de dormir. Cuando la mente baja la guardia, Hill enseñó que el estado hipnagógico, ese umbral entre vigilia y sueño, es la puerta secreta. La Biblia lo simbolizó con sueños proféticos. La ciencia lo confirma. Es cuando el subconsciente acepta nuevas instrucciones sin resistencia. El clímax de este segundo acto es inquietante. La fe no pregunta si mereces, no negocia con tu pasado, no evalúa tu moral. La fe ejecuta lo que sostienes sin dudar. Y la pregunta final cae como un susurro amenazante. Si tu mente creyera exactamente lo que crees hoy, ¿qué tipo de vida estaría construyendo en silencio? El dinero no es papel, nunca lo fue, es símbolo. Y todo símbolo gobierna a quien no lo comprende. Napoleon Hill llegó a una conclusión inquietante tras décadas de observación. Las personas no fracasan con el dinero por falta de inteligencia, sino por una relación inconsciente cargada de miedo. Miedo heredado, miedo ritualizado, miedo santificado. La Biblia jamás retrató el dinero como mal en sí. Retrató al dinero como prueba, como espejo. El amor al dinero es la raíz, no el dinero. El amor desordenado, la obsesión. La fusión de identidad con símbolo. Aquí se revela el tercer secreto prohibido. Cuando el dinero se vuelve identidad, se vuelve tirano. La psicología moderna lo confirma. Estudios sobre apego simbólico muestran que el cerebro trata ciertos objetos estatus, riqueza, poder, como extensiones del yo. Cuando eso ocurre, cualquier amenaza financiera es percibida como amenaza existencial. El sistema nervioso entra en defensa. La razón se apaga. El miedo gobierna. La Biblia lo expresó con imágenes brutales. Ídolos de oro, becerros fundidos, reyes que queman por tesoros. No eran historias económicas, eran advertencias psicológicas. Las tradiciones antiguas entendían el peligro. En la mitología griega, Midas no fue castigado por querer oro, sino por no saber soltarlo. En el budismo, la posesión no es material, es mental. En el cristianismo primitivo, la riqueza sin desapego era vista como puerta al colapso interior. Hill tradujo esto al lenguaje moderno. El dinero amplifica lo que ya existe, no crea carácter, lo revela. Pero el miedo colectivo no se centra en el apego, se centra en la abundancia en sí. Escenas de suspenso se repiten generación tras generación. Padres advirtiendo, dinero cambia a las personas. Comunidades observando al próspero con desconfianza. El éxito tratado como anomalía. Así nace el arquetipo del rico peligroso. Una sombra proyectada, una justificación para no cruzar el umbral. La neurociencia social explica este fenómeno como protección grupal. El individuo que acumula recursos rompe la homogeneidad, se vuelve imprevisible. El grupo responde con rechazo simbólico. El mensaje es claro: vuelve a la media o serás aislado. Hill lo llamó miedo a destacar. La Biblia lo representó como expulsión del paraíso, no por pecado, sino por conciencia. El dinero, entonces, se transforma en entidad simbólica, un juez silencioso, un test de identidad. Quien lo teme, lo evita. Quien lo idolatra, se esclaviza. Quien lo comprende, lo usa. Los signos de alerta aparecen como sombras en la pared. Personas que ganan más y se sienten culpables, que sabotean oportunidades justo antes del salto, que pierden dinero cuando empiezan a sentirse diferentes. Es la mente tirando del freno de emergencia, la conciencia colectiva reclamando conformidad a escala social. El fenómeno se vuelve devastador. Sociedades enteras normalizan la escasez. Instituciones refuerzan narrativas de sacrificio eterno. El dinero se convierte en tabú. No se estudia, no se entiende, solo se teme. Se forma una posesión colectiva, una entidad invisible alimentada por culpa y desinformación. Hill propuso un protocolo radical. Primero, separar identidad de símbolo. No eres tu cuenta, no eres tu deuda, no eres tu pasado financiero. Segundo, retirada estratégica del juicio externo. No expliques tu ambición, no la justifiques, protégela. Tercero, conciencia como escudo. Observa cuando el dinero despierta emociones extremas. Allí está el punto ciego, allí habita la sombra. La Biblia insinúa este protocolo con una frase inquietante: al que tiene, se le dará más. No como favoritismo divino, sino como ley de coherencia. El que tiene dominio interno puede manejar símbolos externos. El clímax de este acto es oscuro y revelador. La abundancia no corrompe, expone. Y la pregunta final queda suspendida, como un abismo abierto: si mañana tuvieras todo el dinero que deseas,
¿Quién serías cuando nadie pudiera detenerte? La culpa no grita, susurra. Y cuando lo hace, ya es tarde. Paul Ian Hill identificó este punto como el más peligroso de todos. No porque sea visible, sino porque se disfraza de virtud. No se presenta como miedo, no se muestra como sabotaje, se manifiesta como moral. Aquí se revela el cuarto secreto prohibido. Millones viven bajo un voto de pobreza que nunca pronunciaron conscientemente. No fue firmado con palabras, fue sellado con emociones, con miradas, con silencios. La Biblia contiene este veneno diluido en advertencias mal interpretadas, frases que, fuera de contexto psicológico, se transformaron en sentencias internas. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, no como metáfora de apego, sino como condena de abundancia. Hill observó que muchos individuos alcanzaban el éxito, y luego colapsaban. Escándalos, adicciones, pérdidas inexplicables. No era azar, era expiación. La psicología moderna lo llama culpa inconsciente de superviviente. Estudios clínicos muestran que cuando una persona supera el nivel socioeconómico de su grupo de origen, sin reconfigurar su identidad interna, el cerebro activa mecanismos de autocastigo. El éxito se vive como traición, el placer como delito. La Biblia narró este patrón a través de historias trágicas. Reyes que prosperan y luego caen. Hombres elegidos que se destruyen desde dentro, no por riqueza, sino por conflicto interno no resuelto. Las tradiciones antiguas advertían sobre esto. En ciertas órdenes monásticas, el voto de pobreza era consciente, ritualizado, protegido. Hoy, el voto es inconsciente, caótico, corrosivo, una sombra sin nombre. Las escenas de alerta son silenciosas y devastadoras. Personas que alcanzan su meta, en lugar de paz, sienten ansiedad, que aumentan ingresos y pierden el sueño, que sabotean relaciones justo cuando todo empieza a funcionar. Es el abismo de la alma, abriéndose bajo los pies. Hill escribió que el subconsciente no distingue entre culpa moral y culpa emocional. Si una parte de ti cree que no mereces, la mente encontrará la forma de equilibrar la balanza, destruyéndote. A nivel colectivo, esta culpa se refuerza como dogma. Sociedades que veneran el sacrificio perpetuo, grupos que romantizan el sufrimiento, narrativas donde pagar un precio se convierte en obligación eterna. Se forma un campo de distorsión de la realidad donde prosperar sin dolor es sospechoso. La felicidad debe doler. El éxito debe cobrar factura. Este campo posee, no inspira. El protocolo de protección es severo. Primero, romper el voto. No simbólicamente, psicológicamente. Reconoce la culpa, nómbrala, obsérvala sin justificativa moral. Segundo, límite inmediato a la autoexplicación. No te defiendas por querer más. No negocies tu ambición, no la suavices para ser aceptado. Tercero, retirada estratégica del martirio. El sufrimiento no te hace digno, la conciencia sí. Hill insistía en la reeducación emocional profunda, repetición dirigida, visualización disciplinada, reescritura del merecimiento. La Biblia lo llamó renovación de la mente. La neurociencia lo confirma. Nuevas narrativas repetidas alteran la arquitectura sináptica. El clímax de este acto es perturbador. Muchas personas fracasan no porque no puedan ganar, sino porque no soportan vivir bien, sin castigo. Y la pregunta final cae como una sentencia silenciosa. Si mañana el éxito viniera sin dolor, ¿sabrías aceptarlo sin destruirlo? La verdad no libera de inmediato. Primero, despoja. Y no todos sobreviven a eso. Napoleon Hill entendió que el último secreto no era financiero, ni religioso, ni siquiera psicológico, era existencial. Porque cuando todas las ilusiones caen, queda solo una pregunta: ¿quién eres? Cuando nadie te dice qué creer. Aquí se revela el quinto y más peligroso secreto prohibido. La riqueza verdadera exige conciencia. Y la conciencia cobra un precio. La Biblia jamás prometió comodidad al que despierta. Prometió conflicto, separación, espada. No he venido a traer paz, sino espada. No como violencia externa, sino como división interna, irreversible. Hill observó que, en el momento en que una persona alinea fe, mente y acción, algo se rompe para siempre. La antigua identidad muere, y con ella, las certezas heredadas, las pertenencias emocionales, los pactos silenciosos con la mediocridad. La psicología moderna lo llama crisis de identidad post-expansión. Estudios en neurociencia existencial muestran que cuando el cerebro abandona un modelo de realidad estable, entra en un periodo de desorientación profunda. El sistema límbico busca refugio,
La mente quiere volver atrás. Pero no hay regreso. Nunca lo hubo. Las tradiciones antiguas sabían esto. En los misterios eleusinos, quien veía, no podía desver. En el budismo, el despertar trae soledad inicial. En la filosofía platónica, el que sale de la caverna es atacado si intenta volver a contar lo que vio. La Biblia lo expresó con crudeza simbólica. Profetas aislados, hombres llamados locos, verdades rechazadas por su propio pueblo. Hill escribió que el precio de pensar de forma independiente es el exilio psicológico, no inmediato, no declarado, pero real. Conversaciones que ya no encajan, ambientes que se vuelven estrechos, sonrisas que ya no son sinceras. Las señales de alerta aparecen como escenas finales de un thriller existencial. Te das cuenta de que ya no puedes fingir ignorancia, que ya no puedes culpar al sistema sin examinar tu participación, que ya no puedes orar por cambios que no estás dispuesto a sostener. La conciencia se convierte en juez. No acusa, observa, a nivel colectivo. Pocos cruzan este umbral. Por eso las sociedades se estructuran alrededor de narrativas simplificadas. Por eso los sistemas prefieren seguidores a conscientes. Un individuo despierto es imprevisible. No responde a culpa ni a miedo. Responde a coherencia interna. Hill llamó a esto libertad peligrosa. La Biblia lo llamó verdad, y advirtió: la verdad te hará libre, pero antes te hará incómodo. El protocolo final no es técnico, es ético. Primero, asumir responsabilidad total, no por culpa, por poder. Nada más aterrador para el ego que aceptar que siempre hubo elección. Segundo, conciencia, como escudo permanente, no contra el mundo, contra la autoilusión. Cada decisión pasa a ser un reflejo, cada resultado un mensaje. No hay castigo, no hay premio, solo coherencia. Tercero, retirada estratégica del ruido. Menos explicaciones, menos justificaciones, más silencio. Hill insistía que el silencio mental es el último refinamiento. La Biblia lo simbolizó con el desierto. La neurociencia confirma. Es en estados de quietud profunda donde el cerebro integra identidades complejas sin colapsar. El clímax final es seco, sin consuelo. No todos fueron hechos para despertar, no porque sean inferiores, sino porque la comodidad es más seductora que la verdad. Y la frase final no se ofrece como esperanza, sino como advertencia. Un eco sombrío que permanece después que el video termina. La pobreza más peligrosa no es la falta de dinero, es vivir toda una vida sin jamás descubrir quién podrías haber sido. Silencio. Sí, llegaste hasta aquí. Ya no eres el mismo que comenzó este video. Y ahora viene la parte que nadie anuncia. Lo que fue revelado hoy no puede ser olvidado, solo puede ser ignorado conscientemente. Si decides seguir explorando este conocimiento prohibido, si decides entrenar tu mente para no retroceder cuando la realidad se quiebra, entonces suscríbete y activa las notificaciones. No prometemos paz, no prometemos riqueza fácil, prometemos una cosa apenas: claridad suficiente para que nunca más puedas mentirte. Y una vez que eso ocurre, el retorno ya no existe.